Con este diagrama de relación de espacios que ya tiene dimensiones y formas, lo siguiente sería ubicarlo sobre el plano de detalle del área que se tenga dispuesta para la instalación de la planta. Sin embargo, quiero explicar, en este momento podríamos, previo a ese desarrollo, a ese emplazamiento sobre el plano, aplicar un par de medidas de desempeño, un par de evaluaciones con las que puedo comparar si esta no es mi única alternativa y traigo otra alternativa, o tengo varias opciones en términos del diagrama de relaciones de actividad. Podría evaluar cuál de estas sería más conveniente a partir de dos medidas de desempeño. Para explicarlas voy a utilizar un ejemplo sencillo y luego la aplico a mi diagrama para ver cómo se evaluarían. La primera de estas medidas de desempeño es lo que denominamos la calificación de adyacencias. Es útil particularmente cuando los diagramas de relaciones de actividad surgieron de la combinación de relaciones de tipo cuantitativo, como los flujos de material, que es el caso que llevamos en el ejemplo, y las relaciones de tipo cualitativo, las que se generan por razones diferentes al flujo, razones como supervisión, razones como proteger una máquina de otra que la puede estar afectando en su operación, etcétera, etcétera. Los requerimientos para hacer la calificación de adyacencia: en primera instancia, la matriz de relaciones de actividad, que como se observa es la matriz donde aparecen los códigos que presentan o representan la intensidad con que una actividad o un centro de actividad se relaciona con otro. Adicional a esto, recordemos, anteriormente se había presentado una tabla donde se explicaban los códigos a que correspondían en términos de la intensidad de la relación, y algo que no había comentado, este valor B, que es una escala numérica, aquí la estoy tomando con -10 para relaciones tipo X, 0 cuando no hay ningún tipo de relación, y los demás números o las demás cifras para calificar numéricamente cada una de las intensidades, cada uno de los niveles en la intensidad de la relación. Entonces, de lo que se trata es de asignarle ese valor numérico a cada uno de estos códigos. En este caso, la relación tipo A, aquí, que está entre el departamento 1 y 4, llevaría 10 puntos. Entre el departamento 1 y 2 tenemos una relación tipo I, son 2 puntos o 1 punto, y así sucesivamente. En este caso, para hacer la calificación de adyacencias, que es un indicador, entonces la suma de los puntos de toda la matriz de relaciones sería el denominador del índice. En el numerador voy a ubicar la misma matriz, pero únicamente le voy a asignar puntos si al revisar la disposición del diagrama de relación de espacios quedaron adyacentes aquellas estaciones o departamentos que tienen algún tipo de relación. A manera de ejemplo, la relación entre 1 y 2 tomado de la matriz es tipo I, tiene 2 puntos. Si yo verifico en el diagrama, 1 y 2 quedaron adyacentes, de tal manera que asigno esos puntos. Ahora, entre 1 y 3, la relación es tipo O, tendría que ponerle o ubicar un punto, pero si observo en el diagrama, el departamento 1 y el departamento 3 no son adyacentes, entonces no le asigno esos puntos. Los demás se asignan porque quedaron todos adyacentes: 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 4 no son adyacentes, no tienen ninguna relación, no afecta para nada. Entonces, una vez ya haya asignado todos los puntos, hago la suma. En el numerador me da 22 y en el denominador me da 23. Tendremos un índice del 96%. Esta calificación me podría ayudar, por ejemplo, para hacer un ejercicio de reacomodación, como si fuese un
juego de rompecabezas tratando de mejorar este índice. Es claro que el objetivo aquí sería llevar las adyacencias al 100%, lo que significaría que todos los departamentos o todas las unidades productivas o máquinas que necesitan estar juntas o que tienen relación, más bien que tienen relación de actividad por flujo o cualquier otra circunstancia, están juntas o son adyacentes. La otra medida o el otro índice es la calificación de distancias. Es más numérica, lo único que se debe hacer es calcular la distancia. Normalmente se utiliza de centroide a centroide, la distancia entre todas las unidades productivas, entre todos los departamentos o máquinas o centros de trabajo, y multiplicar esa distancia por el número o la cifra. Se toma la misma de esta escala, la cifra que corresponde a cada nivel de intensidad. Entonces calcularía la distancia que hay entre el centroide del departamento 1 y el centroide del departamento 2, esta sería la distancia 1, 2, y la multiplicaría por el número 2, que corresponde a la calificación de la relación tipo I, que es la que existe entre esos dos departamentos. El objetivo aquí no es una meta específica, pues el ideal, si fuese minimizar esta ecuación, que es la suma de todo esto, sería el 0, pero sería inconsistente, sería ilógico pensar en que todos los centroides quedaron unos encima de otros, sería un error. Entonces realmente lo que se busca es minimizar, lograr el mínimo posible sin generar problemas de interferencias entre las áreas de las estaciones. Bien, si aplicamos esto al diagrama de relación de espacios, recuerden, tenía un diagrama de relaciones de actividad, ya lo convertí en un diagrama de relación de espacios, ahora lo convierto en un diagrama de bloques, es simplemente juntar todas las áreas, me quedaría algo como esto. Fíjense que es totalmente consistente, todos los elementos están en su misma ubicación, materia prima, prensas, fresadoras, taladro, ahí está, materia prima, prensa, fresadora, taladro. La calificación de adyacencias me daría en el denominador 39 puntos, dadas las relaciones de proximidad entre los elementos, y en el numerador, dado que hay una relación que no se da en adyacencia, que es entre prensa y taladro. Fíjense, prensa no quedó adyacente de la taladradora, entonces no se le asignan los puntos. En este caso es solamente un punto porque la relación entre estas dos es tipo O, y entonces eso me daría una sumatoria de puntos en el numerador de 38. El índice sería del 97%. Yo podría intentar mejorar ese índice haciendo cambios, como les decía antes, una especie de juego de rompecabezas. Fíjense que si hacemos este movimiento, cambio de posición P y M, fíjense cómo están y miren cómo queda. Ahora P y T quedan adyacentes, con lo que recuperaría ese punto que se había perdido en el numerador. P y T adyacentes, y todos los demás que tienen relación quedaron adyacentes, lo que me da un índice del 100%, que sería por ahora, en términos de las relaciones, el ideal. La otra calificación, en este caso de los centroides, calculando distancias y multiplicando por los puntos asociados al nivel de intensidad, me daría 151.84. Lo siguiente que vamos a hacer es el análisis de los factores influyentes y las limitaciones prácticas. Estos análisis se hacen sobre el espacio preordenado predefinido, es decir, el plano del espacio que se tiene destinado para la ubicación de los elementos de planta. Los factores influyentes son aquellos que van a permitir la orientación o la ubicación específica de ciertos puestos de trabajo o de máquinas, por ejemplo en este caso la puerta. La idea es que es un factor influyente en la medida en que permitirá, a partir del análisis de los flujos y de la forma como ingresa y sale el material, permitirá la ubicación de elementos específicos como los almacenes o
las primeras máquinas o las últimas máquinas que participan en el desarrollo de las operaciones. Las limitaciones prácticas están relacionadas en gran medida con la forma de la estructura y los elementos que la componen. A manera de ejemplo, las columnas, en este caso, están presentes dentro del área. La ubicación de ciertas áreas que ya están definidas en su uso, su función, como son los baños, servicios sanitarios, las oficinas, y la necesidad de dejar libres los accesos, de adecuar o destinar el espacio suficiente para los pasillos y para la movilidad y la circulación de personal por estas áreas. Son áreas de destinación específica que no pueden ser usadas y que limitan de alguna forma la ubicación de elementos asociados a la distribución o a la planta que estamos diseñando. La manera más adecuada de asociar esos espacios ya predefinidos o prediseñados a nuestro ejercicio de diseño es tomando el diagrama de relación de espacios que ya habíamos definido y ubicándolo sobre el plano de la planta, el plano de los espacios ya predefinidos, los muros, columnas, áreas definidas ya con uso específico, puertas, ventanas, etcétera, todos los elementos que hagan parte de la estructura y que se convierten en limitaciones o factores influyentes. En este caso observamos, ubiqué el diagrama de relación de espacios tal cual como quedó del análisis previo sobre el plano. En este caso obviamente que se puede observar, no cabe, aquí sale una parte del espacio definido para materia prima, quedaría fuera del plano. Por aquí hay unas columnas que quedaron cubiertas. El espacio que está ocupando esta máquina se convertiría en un elemento restrictivo para el acceso a las oficinas. Lo mismo ocurriría con el acceso a los servicios sanitarios, generaría mucha interferencia, no hay espacio suficiente en los pasillos. En este momento, como lo había mencionado antes, aparece el concepto de punto de referencia local. Los puntos de referencia locales son los elementos del espacio preordenado, predefinido, de la estructura de la edificación, de la estructura del área donde vamos a disponer las máquinas o los puestos de trabajo, que se convierten en elementos que permiten orientar la ubicación específica de las áreas de trabajo que estoy acomodando. A manera de ejemplo, en nuestro caso, un punto de referencia local claro es la puerta de acceso. Es a partir de esta puerta de acceso donde yo puedo conectar lo que venía desarrollando y que estoy representando en un diagrama de relación de espacios. Lo conecto con la planta. Son los puntos que permiten conectar esas dos cosas: el plano predefinido y el diagrama de relación de espacios. Otros puntos de referencia locales, a manera de ejemplo, podrían ser las conexiones eléctricas, hidráulicas, sistemas neumáticos, que permitirían definir claramente dónde ubicar ciertas máquinas que requieran de esos servicios. Por supuesto que en la medida en que yo pudiese rediseñar todas esas conexiones, limitaría menos la ubicación de las máquinas o los puestos de trabajo y podrías desarrollar una propuesta mucho más parecida al diagrama de relación de espacios. La reacomodación que se necesita precisamente tiene que ver, por un lado, con la forma del espacio, las limitaciones prácticas, en este caso columnas, el hecho de que no caben todos los elementos, y los factores influyentes que los convertí en puntos de referencia local. En este caso lo único que tenemos es la puerta de acceso. A manera de herramienta utilizaríamos unos nodos, como le llamo yo acá, para conectar mi diagrama de relación de espacios con la planta, en este caso con los puntos de referencia locales. Este punto de referencia local lo es en tanto restringe o orienta más bien la ubicación de los almacenamientos. Lo que quiere decir es que debería estar próximo o lo más cerca posible el almacén de producto terminado y el almacén de materia prima a la puerta de acceso. Por eso los convertí en nodos y conecté los puntos correspondientes a esas dos áreas de inventario con este nodo que corresponde a la puerta de acceso.
De ahí en adelante el ejercicio entonces está orientado a reacomodar. Ahora estamos en la última etapa, que es los ajustes. Esos ajustes están relacionados con los movimientos que tengo que hacer de las áreas para acomodarlos y generar una mejor propuesta en términos de los desplazamientos, en términos de la ubicación y la orientación de los puestos de trabajo. El movimiento inicial que voy a hacer acá es el de desplazar el espacio o el área definida como materia prima, es un inventario, para que se acerque al punto de referencia local con el que tiene una relación fuerte. Veamos ese movimiento, observen cómo quedaría. Lo único que hice fue rotar toda esta zona, le roté manteniendo las adyacencias y manteniendo las relaciones de proximidad como un principio para poder generar los movimientos sin afectar la calidad del diseño. Entonces hice esa rotación, me traje el almacén de materia prima. Estos puestos simplemente se reorientaron, pero mantienen las adyacencias de acuerdo a lo que se ha venido definiendo y que quedó representado en el diagrama de relación de espacio. Si revisamos con detalle la forma como están definidas esas orientaciones y la ubicación de la organización de conjunto, como lo habíamos definido previamente, podríamos revisar en términos del ajuste precisamente esas limitaciones y esos factores influyentes. Se podrían tomar acá la definición de pasillos, por donde necesitaríamos pasillos para poder generar un adecuado flujo entre estos puestos de trabajo. Si observan, tendríamos necesidad de un pasillo por acá para poder tener acceso a retirar o dejar el material. Lo mismo por aquí, tendríamos otro por aquí, aquí tendríamos la necesidad de crear un pasillo y lo mismo por acá. Entonces el movimiento también por aquí, por este lado. Todos los puntos donde hay entrada y salida de material necesitarían definirse como pasillos o necesitarían quedar adyacentes a pasillos para poder generar un adecuado flujo. Ese análisis de los pasillos podría hacer pensar que si yo quiero minimizar el espacio total reduciendo la cantidad de pasillos, mejorando el flujo, podría hacer un cierto tipo de movimientos en las máquinas, particularmente en la disposición de conjunto. Observemos cómo serían esos movimientos. Veamos primero la disposición de conjunto de los taladros. Fíjense, la rotación, se cambió la orientación, entonces ahora solamente se necesitaría un pasillo por acá. Lo mismo sucedió con los que teníamos por aquí, teníamos dos pasillos. Con la rotación que se dio a las máquinas se liberó espacio, ahora no va a haber un pasillo para las máquinas, todo este espacio quedaría destinado como pasillo para el acceso a estas áreas, y el pasillo para el movimiento de material sería este. También se rotó esta estación por la relación que existe de flujo con este y con este, sería indicado, dado que el movimiento sería mucho más sencillo. Y lo mismo la orientación de estos recursos, de estos puestos de inspección. Fíjense que ahora los materiales se mueven en este sentido y no como estaba antes. Recordemos, el movimiento era por acá. Entonces este tipo de movimientos o de cambios en la disposición de conjunto, en la orientación de máquinas, lo desarrolla el analista y depende de su habilidad y de la perspectiva que tenga de los movimientos y de la mejor forma de acomodar los espacios de trabajo. Aquí tenemos también, se hizo una rotación. Recordemos, antes el pasillo era por la parte superior, ahora hay un pasillo interno que se comparte con estos otros puestos de trabajo. De todas maneras, hay que tener absoluta claridad de que hay un principio fundamental en el diseño y es la seguridad. Lo primero que se debe garantizar es la seguridad, la integridad física, la salud. En
términos, por ejemplo, de la ubicación de los inventarios, que define la orientación y ubicación de los pasillos, se debe tener en cuenta el tipo de elementos, las dimensiones de los pasillos y las normas de flujo, las normas de movilidad. Hay que tener cuidado precisamente con las interferencias que pueden generar riesgos de accidentes o de daños en las máquinas, en los materiales, en los productos. Obviamente evitar a toda costa el generar riesgos o exponer a riesgos a los trabajadores. De lo que se trata es definir una adecuada ubicación y orientación de todos estos elementos asociados a las actividades productivas, siempre pensando en la minimización de aquellas variables que generan costos, como por ejemplo el espacio total requerido, lo cual se puede reducir si minimiza el número de pasillos. También la distancia total recorrida por los productos, que se reduce en la medida en que la ubicación de los puestos de trabajo sea la adecuada y la orientación, que es la que genera los flujos, también sea adecuada, pero siempre primando sobre todo la seguridad y obviamente las facilidades en términos de la movilidad, evitando interferencias. Estos elementos que se incluyen dentro de los análisis están regulados en la mayoría de los casos por algunas normas que precisamente son las que tienen que tenerse en cuenta justo cuando ya estamos en la última etapa, que es el desarrollo de las soluciones. Aquí presento un listado de las normas más importantes, no son todas, solamente a manera de ejemplo una lista de normas que deben tenerse en cuenta. La resolución 2400 trae una muy buena cantidad de información y disposiciones relacionadas con higiene y seguridad industrial, sitios destinados para el trabajo, la labor humana, elementos importantes como las distancias de separación entre las máquinas para evitar exponer a los trabajadores a algún tipo de riesgo por contacto, básicamente. La distancia de separación entre máquinas y muros, la dimensión de los pasillos, las distancias de seguridad entre pasillos y máquinas, y muchos otros elementos pueden ser consultados en esta norma y tienen que ser integrados dentro del desarrollo de la solución o las propuestas de distribución y deben ser claramente documentadas en términos de cómo se integraron todos esos aspectos dentro de la propuesta. Finalmente tendríamos la selección, corresponde a la última etapa, cuando en algunos casos se han desarrollado no una sino varias alternativas. Podría pensarse que desde el desarrollo de los diagramas de relaciones de actividad, dado que hay un fuerte componente de creatividad en términos de la forma como voy adicionando y como voy agregando elementos de trabajo o máquinas al diagrama, se pueden generar más de una opción. Entonces esas opciones se pueden ir desarrollando hasta llegar a los diagramas de relación de espacios e incluso a las propuestas o desarrollo de soluciones finales. Corresponde al equipo de diseño o al equipo que está a cargo del proyecto en esa etapa de evaluación y selección la definición de criterios claros para definir la favorabilidad o definir los términos en los que una alternativa es mejor que otra. Muchas de las propuestas incluyen la evaluación de las distancias totales recorridas, esto pues teniendo en cuenta los costos de transporte. También se incluye la minimización de los espacios totales requeridos. Hay que entender que entre mejor sea la distribución y se reduzca el número de pasillos, el espacio total que se va a requerir para el emplazamiento o para la distribución va a ser menor, un elemento que también tiene que ver con los costos relacionados con la instalación. Todos esos criterios y cualquier otro que se quiera considerar son criterios basados en la relación costo-beneficio. Sin embargo, no hay que olvidar que el principal y el primer criterio ineludible tiene que ver con la seguridad, la higiene, la integridad. En este caso, cuando se habla de integridad, en principio la integridad de las personas, pero también se puede incluir, y de hecho sería recomendable incluir también la integridad de los equipos o de los activos. No podríamos pensar que una buena distribución es considerada
como tal si por efectos de una mala ubicación de máquinas puede causarse el deterioro o el mal funcionamiento de las mismas. Por supuesto que también el producto tendría que considerarse. Una buena distribución no debería permitir, por efectos de la misma distribución, que se deteriore la calidad y la integridad del producto. El tema de la calidad debe garantizarse a lo largo de todo el proceso y la distribución debe también considerar esos aspectos. Pues bien, este es el método o la metodología definida por Mutter, SLP o distribución sistemática de planta. Como se ve, es una metodología muy práctica, fundamentada en la información del propio sistema y en la experiencia en gran medida de quienes están desarrollando las propuestas y el conocimiento que tengan del sistema productivo.